El índice Gini es un indicador económico que calcula la desigualdad de ingresos entre la población de un país o región, el cual se encuentra entre 0 y 1, siendo 0 la máxima igualdad, es decir, todos los ciudadanos tienen la misma cantidad de ingresos, y este concepto de desigualdad se puede mostrar gráficamente a través de la curva de Lorenz. La curva de Lorenz, que es esto que tengo en mi pantalla, es la representación gráfica del índice Gini, donde el eje X son el acumulado de deciles de población, eje X es la población y eje Y es el acumulado de ingreso. Entonces, en este caso tengo la curva de Lorenz para 3 países de Latinoamérica, que son Uruguay, México y Brasil, y la línea punteada es la distribución perfecta de ingreso. Como podemos ver, Uruguay tiene una distribución más igualitaria, más óptima que México y Brasil. Esto quiere decir que entre más panzona sea la curva, por ejemplo la línea roja, que es la de Brasil, más desigual es la distribución de renta o ingreso en dicho país, lo cual en términos de desarrollo económico frena. Una mala distribución de la renta o del ingreso frena el desarrollo económico de un país. Esto está demostrado totalmente, pero esto no es el enfoque del video, sino la razón de este video, y en esta oportunidad mi motivo es desarrollar en Python un algoritmo que nos permita calcular este índice junto con su versión gráfica, abordando 2 bases de datos relevantes a través de sus APIs, la de INEGI para datos mexicanos y la de CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina de la ONU, para el resto de países latinoamericanos. Entonces este video se dividirá en las siguientes partes. Primero plantearemos el método matemático a utilizar y aseguraremos la conexión, descarga y homologación de datos desde las APIs de INEGI para México y de CEPAL para el resto de América Latina. Después crearemos las funciones necesarias para el cálculo del índice junto con su versión gráfica, que es la curva de Lorenz, usando ambas fuentes de datos ya mencionadas. Y bueno, cabe mencionar que este video lo estoy sacando de un post que hice en mi sitio web. Básicamente le estoy haciendo video a este post y aquí tengo una pequeña explicación de por qué hacer esto, pero yo lo resumiría a que pues soy economista, me gusta programar, entonces me gusta hacer este tipo de cosas en mi canal de YouTube y en mis publicaciones de internet. Otra cosa, ¿por qué usar INEGI si con CEPAL bastaría para obtener datos? Es que también, soy mexicano, entonces me interesa que otros economistas mexicanos también conozcan la manera de integrar Python en su flujo de trabajo. Y bueno, esas son las razones que me mueven para estar haciendo estos videos. Ahora, pasemos a los requerimientos. Obviamente vamos a usar Python en un Jupyter Notebook, ya sea que usen Google Colab si lo quieren hacer en la nube o de forma local, que va a ser como yo lo voy a hacer. Los módulos que utilizaremos de Python son el módulo request, que es para gestión de peticiones HTTP necesarias para la conexión y descarga de datos con APIs. Vamos a usar NumPy, que es Python matemático, Pandas, que es un módulo de análisis y manipulación de datos en Python, que nos entrega data frames o series. Vamos a usar el módulo INEGI PY, que es un módulo de Python desarrollado por un economista llamado Andrés Lomelí de la UNAM, para obtener datos del API de INEGI y nos lo devuelven data frames de Pandas listos para ser trabajados. Vamos a usar Plotly, que es un módulo para generar gráficos estáticos o interactivos con calidad de publicación, y opcionalmente tenemos Chart Studio también, que es para publicar dichos gráficos de Plotly en un sitio web. Entonces, si estamos en Google Colab, usamos este segundo comando para instalar los requerimientos, que es signo de admiración, y el comando pip. Si estamos en local, que es mi caso, lo voy a hacer en local, usamos el primer comando, que también es un pip, install y todos los módulos necesarios. Ok, entonces ya estoy terminado de instalar los paquetes y voy a abrir un editor de código. Y acabo de crear un archivo IPyNB, que es un notebook interactivo de Python, y aquí es donde voy a comenzar a seguir mi post para crear este código. Entonces lo primero que quiero hacer es agregar una celda de código, y aquí están los imports que quiero hacer. Hay unos que son necesarios como JSON, Request, INEGI-P y Plotly, y otros opcionales para publicación, que es Chart Studio y las herramientas de Plotly para publicación. En este caso voy a demostrar todo, entonces voy a importar todo. Listo, y bueno, más abajo aquí en el post
Ya me tomé el tiempo de yo buscar tanto en las APIs de INEGI como de CEPAL qué IDs debo consultar de la API para obtener cada decil de ingreso de la población. Entonces ya lo tengo mapeado en un objeto de Python, que básicamente es una lista que contiene tuplas y cada tupla tiene 3 valores. Uno es el nombre del indicador en un string, el segundo valor es el ID de INEGI y el tercer valor es el ID de CEPAL. Entonces también lo voy a poner en mi código. Listo, ya lo tengo también aquí en mi celda de código. Y después podemos pasar a la conexión e integración con la API de INEGI. El módulo INEGI Pi o INEGI Pi que mencioné atrás facilita el acceso a los indicadores de la API de INEGI entregando los datos en data frames de pandas. Entonces, para acceder a la API de INEGI lo que debemos hacer es obtener un token de acceso, que en el post que dejaré en la descripción hay un enlace para obtener ese token, el cual nos va a abrir un formulario donde tenemos que dejar nuestro correo electrónico e INEGI nos va a mandar un token para poder acceder a la API. Pero también yo estuve usando el constructor de consultas de INEGI para analizar su API, etcétera. Y analizando un poco cómo construyeron eso, acabé descubriendo el token público que usa su constructor de consultas para realizar dichas consultas. Entonces yo aquí se los pongo en el post, es este. Y aquí quiero mencionar que si ustedes están usando esto o van a usar la API de INEGI para cosas más serias y etcétera, no usen este token, más bien sí soliciten un token personal. En fin, para este video voy a usar el token que me encontré en el constructor de consultas de INEGI. Entonces aquí en esta parte del código defino en una constante el token de INEGI e creo una instancia de la clase indicadores. Entonces lo voy a hacer y listo, aquí ya tengo mi token de INEGI y bajo el nombre de INEGI-API tengo una instancia de la clase que me da los indicadores del API de INEGI. Ahora, listo, con el mapeo cargado en la constante indicadores-global, podemos usar la función obtener DF del módulo INEGI Pi para que recibe los siguientes parámetros para obtener los deciles. El parámetro indicadores es una lista con todos los IDs de los indicadores a consultar. El parámetro nombres es una lista de los nombres de los indicadores, así vamos a ponerle como una etiqueta a cada indicador de cómo se llama ese indicador. El banco es la fuente de datos a consultar, en este caso es el banco de indicadores que se abrevia BISE, B-I-S-E, y el parámetro metadatos que podemos o no incluir metadatos, que en este caso yo lo quiero para false. Entonces aquí tengo otro bloque de código que voy a ir explicando línea por línea. Primero defino una lista nombres que va a contener puramente valores string. Y básicamente esta lista va a ser una list comprehension que itere sobre el objeto indicadores global, donde para cada tupla solo quiero extraer el primer valor, es decir, todo lo que dice decil 1, decil 2, decil 3, etc. Esto va a contener la lista nombres, después defino otra lista que son indicadores. Defino la lista indicadores, que va a ser una lista pero esta vez de enteros, y como se imaginarán también usaré una list comprehension para iterar sobre el objeto indicadores global. Y aquí la única diferencia es que al iterar sobre las tuplas estoy tomando el segundo valor, que son los IDs de INEGI, todos estos que empiezan con 62. Después defino una variable que va a ser un data frame de pandas, donde aquí ya llamo a mi instancia del API de INEGI y llamo al método obtener data frame con los siguientes parámetros. De entrada, el parámetro indicadores quiero que sea la lista de indicadores que definí más arriba. El parámetro nombres quiero que sea la lista de nombres que definí más arriba. El parámetro banco va a ser el banco de indicadores cuyas siglas son BISE y lo ponemos entre comillas para que sea un string. BISE. Y finalmente el parámetro metadatos lo ponemos en false porque para este proyectito no me interesa obtener metadatos. Después ya podemos llamar al data frame deciles mx para ver qué obtiene. Voy a ejecutar toda esta celda de código y veamos el resultado. Listo, en 5 segundos ya tenemos un data frame con 10 columnas que son los deciles de ingreso
y en cada fila, bueno, tenemos los deciles y tenemos varios periodos. Tenemos 2016, 2018, 2020 y 2022, es decir, es bianual. Entonces, bueno, aquí tengo un ejemplo de cómo lo devolvería en el post y vamos bien. Lo que quiero hacer es filtrar, quedarme con algún año, ¿no? Entonces voy a filtrar para 2018, entonces voy a ir haciéndolo línea por línea. Entonces agrego una nueva celda de código y defino una variable que se llama deciles mx 2018, que básicamente va a almacenar solamente los valores de deciles mx que coincidan con el año 2018. Después voy a hacer más métodos para limpiar los datos, que es resetear el index, es decir, esto lo voy a resetear, esta columna. Y después me voy a deshacer de la columna fechas para que no se llame así. Y después la voy a transponer, es decir, ponerla de forma vertical. Después quiero crear una nueva columna dentro del data frame deciles mx 2018 que se llame tasa de ingreso o tasa-ingreso. Y esto va a almacenar la operación de cada decil entre la sumatoria total de todos los deciles. Y esto, como su nombre nos dice, nos va a dar la tasa de ingreso que tiene cada decil de la población, del total de ingresos del país. Después, el único dato que me interesa como tal es esa columna de tasa de ingreso. Entonces vuelvo a reescribir este data frame que se llama deciles mx 2018 para quedarme solamente con esa columna. Y finalmente, si llamo este data frame para ver cuál es el resultado, tenemos esta columna vertical para México, donde tenemos una columna precisamente que es la tasa de ingreso para cada decil de la población. Ahora, bueno, hasta aquí hemos explorado la API de INEGI, hemos visto que podemos acceder a la API fácil y sencillo. Lo ideal sería crear una función que permita modularizar esto, y es lo que tengo aquí en mi apunte. Entonces voy a ir implementándola y explicándola. Primero defino una función que se llama deciles-INEGI, que recibe dos parámetros, un token de tipo string y un año a consultar de tipo entero, y devuelve un data frame de pandas. Ahora importo INEGI Pi y pandas dentro de la función, por si esto se llegara a modularizar y usar en otro lado, no estar batallando con módulos no encontrados, etc. Importo dentro de la función lo que necesito. Después accedo a la variable global indicadores-global, que es donde se encuentra todo el mapeo de IDs que necesitamos. Después creo una instancia de la clase indicadores del módulo INEGI Pi. Vuelvo a crear la lista de nombres e indicadores usando el objeto indicadores global. Después almaceno, usando el método obtener DF, almaceno un data frame con los deciles de mi interés. Y una vez que tengo los deciles, filtro el año usando el parámetro año que se le pasa a la función. Y finalmente, bueno, calculo la tasa de ingreso, me quedo solo con la tasa de ingreso y retorno el valor de deciles año. Una vez definida esta función, yo podría definir una variable que se llame deciles INEGIDatos, llamar a mi función y pasarle el token que definí líneas más arriba, pasarle el año que quiero filtrar como parámetro y finalmente imprimir o mostrar el data frame obtenido. Entonces vamos a probar esto, le doy control más enter y en casi 13 segundos, es porque mi internet está un poco lento aquí en la oficina, pero en casi 13 segundos obtuvimos el mismo resultado que aquí arriba, pero ya modularizado en una función que nos va a permitir trabajar de forma más eficiente más adelante. Entonces hasta aquí llegamos al primer título, que es la conexión e integración con la API de INEGI, y ahora toca hacer la conexión e integración con la API de la Comisión Económica para América Latina. Dicho esto, en este caso, para obtener los datos que necesitamos de la API de CEPAL, hay que hacerlo de forma manual. Hasta donde yo sé, hasta donde yo investigué, no hay ningún módulo ni ningún desarrollo que nos permita, como con INEGI Pi, obtener datos de la API de CEPAL, sino que nosotros tenemos que hacer la petición HTTP directamente, y es lo que vamos a hacer. Usando el explorador de datos de CEPALstat, identifiqué el indicador y parámetros de mi interés. Para esta publicación obtendremos el índice Gini 2018 más su curva de Lorenz para 3 países, Brasil, México y Uruguay.
Y a continuación detallo más sobre la consulta. Aquí podemos ver una captura de cómo se ve el explorador de datos de la CEPAL y un enlace también por si lo quieren consultar y explorar otros indicadores. Usaremos el indicador distribución del ingreso de los hogares por deciles y área, que tiene un ID 3390, junto con los parámetros almacenados en la lista indicadores global que definimos al principio de nuestro código. Este es el endpoint de la API a consultar. En un momento más yo les estaré mostrando cómo consultar un endpoint antes de programar cualquier cosa, cómo obtener datos de un endpoint de una API. Pero antes de eso hablemos de los parámetros de consulta. El filtrado de datos se realiza a través de los parámetros de consulta de un endpoint. Y en este caso, para la API de CEPAL, el más importante es Members, ya que en él se definen los filtros de datos a aplicar, que ahorita voy a explicar eso. Pero primero veamos todos los parámetros y ya luego profundizo en Members. Primero, Members son los filtros de consultas. Consiste en una cadena que son un conjunto de números enteros separados por coma, donde cada número entero es un parámetro que queremos consultar y ajustar en nuestra consulta. Precisamente. Después tenemos lang, que es el lenguaje de respuesta con el que queremos que nos conteste la API. Puede ser inglés y español. Tenemos también el parámetro format, que es el formato de respuesta. Tenemos XML o JSON. JSON es el estándar y es el que vamos a usar en este video tutorial. Después tenemos un parámetro in, que es binario, puede ser 1 o 0, donde 0 agrega todas las dimensiones disponibles, es decir, tal vez tengamos datos que ni siquiera necesitamos, o 1 agrega solo las dimensiones o datos presentes en el dataset de la consulta. Entonces vamos a usar 1. Ahora sí, hablemos del parámetro Members para esta API en concreto, que es crucial para el filtrado de datos. El conjunto de enteros que mencioné, separados por coma, representa los distintos filtros a aplicar al indicador. Entonces, bueno, yo ya tengo preparado esto para este video y descubrí que, bueno, si quiero extraer datos de Brasil, México y Uruguay, tengo que poner los números 222, 233 y 258. También tengo que poner el número 327, ya que quiero para el área geográfica que sea nacional, es decir, todos, que incluye el área rural y urbana. Y también debo agregar los members o las dimensiones, que son los deciles de ingreso como tal, del 1 al 10 respectivamente, que esto se representa como un intervalo cerrado del 921 al 930. Entonces debo poner todos esos números también separados por coma como el parámetro members. Y ahora, si queremos consultar todo el catálogo de filtrado con el parámetro members, todos los filtros que podemos aplicar a members para el indicador 3390 en este caso, yo aquí les puse un endpoint que si lo consultamos nos va a dar esta guía. Entonces vamos a hacerlo. Yo aquí me encuentro en Postman, en la extensión de Visual Studio Code de Postman, que es un cliente para hacer peticiones HTTP. Y como pueden ver, estoy consultando el endpoint API cepalstat.cepal.org, diagonal, bla bla bla, indicador 3390, con los parámetros que me contesten en español en formato JSON y solo las dimensiones relacionadas a este indicador. Si le doy aquí en Send o le doy Control más Enter, va a enviar la request y aquí tenemos la respuesta. Entonces aquí dentro de Dimensions, voy a ver si puedo hacer esto más grande. Aquí tenemos Dimensions, que es lo que podemos seleccionar y consultar para este indicador. Los países, puede ser toda América Latina, que tendría que seleccionar 43055, o si quiero solo, no sé, Bolivia 221, Colombia 225. Estos son los números enteros que vamos a separar por coma. Uruguay 258, Venezuela 259, el área geográfica si queremos que sea nacional, o sea todo, rural y urbano 327, rural 331, los deciles, aquí están todos los indicadores, les dije, es un rango de 921 a 900 y algo, ¿no? Hasta donde llegue el decil 10, que es 930. Y los años, la API de CEPAL tiene cosas por mejorar, pero vean, por ejemplo, para el año 2000, vamos a buscar el año 2018, el ID es 29188. Esto hay que ponerlo también como parámetro en members, lo cual es poco intuitivo.
sería muy buena idea que alguien desarrollara una abstracción para poder consultar la API de CEPAL desde Python y corregir este tipo de cosas poco intuitivas. Pero aquí está, no hay pierde. Si tenemos un indicador y queremos ver sus dimensiones, sería acceder al endpoint del indicador, diagonal dimensions, y nos va a dar como una pequeña guía sobre cómo consultar y filtrar datos sobre dicho indicador. Esto es para quien quiera profundizar más, y aquí ya les mostré cómo hacer una petición HTTP desde Visual Studio Code. Entonces, aquí hay un ejemplo de una consulta HTTP para Brasil en 2018. Aquí tengo el endpoint, vamos a hacerla. Como pueden ver aquí, antes de hacer la consulta, quiero que vean los parámetros de la consulta. Members. Aquí tengo members y tengo varios separados por coma, varios enteros. Entonces son todos los filtros que ya les comenté, por eso les digo que members es algo importante. Si yo mando esta request, lo que me contesta es entre los metadatos, distribución del ingreso de los hogares por deciles y área, y dice que es un cálculo proveniente de encuestas de hogares, etc. Y como pueden ver, pues aquí me suelta los datos para Brasil, el valor tal, o sea, me va soltando los valores. Aquí ya tenemos los datos con los que queremos trabajar. Entonces, yo ya me adelanté y vi qué datos tengo que filtrar. Del payload tengo un elemento llamado body, y dentro del elemento body tengo otro elemento llamado data, que es una lista que contiene las tasas de ingreso de cada decil de la población. Es decir, los datos con los deciles de ingreso se encuentran dentro de body data, conteniendo 10 elementos, los cuales tienen ID del 921 al 930, que son del decil 1 al decil 10 respectivamente. Hasta este punto hemos estudiado el endpoint lo suficiente como para ya llevarlo a Python, entonces vamos a hacerlo. Voy a agregar una línea de código aquí, voy explicando línea por línea qué voy haciendo. De entrada defino algunas constantes, como el indicador, que es el 3390, la lista de países, defino dentro de una lista los IDs de países, el área geográfica, que es la nacional, y el año 2018 que tiene este ID. Después concateno todo esto en una lista constante que se llama indicadores-cepal. Va a ser una lista de enteros, que de hecho va a ser el parámetro members, donde aquí concateno, bueno, en este caso para Brasil, porque si vemos estoy concatenando de países la posición 0, que es este 222, que es Brasil. Ya después lo haremos para todo. Bueno, y también concateno el ID de los años, el ID del área geográfica, y acá hago una pequeña list comprehension, como lo hice anteriormente, para iterar sobre cada tupla de la lista indicadores global, pero en este caso quiero extraer el tercer elemento de la tupla. Cada tercer elemento de cada tupla es el ID de la API de CEPAL para obtener el decil específico. Esto fue el conjunto de datos que definimos al principio, y me refiero a este. Es decir, con esa list comprehension que acabo de mencionar, estoy obteniendo toda esta columna que empieza con 9, de 921 a 930, ¿vale? Después defino un diccionario, que van a ser los parámetros de consulta, ahora sí, sobre el endpoint. Como pueden ver, aquí para el parámetro members yo hice un join separado por coma, es decir que toda la lista que se llama indicadores CEPAL, toda esta concatenación, me dio un string de los enteros separado por coma. Quiero que el formato de respuesta, el lenguaje de respuesta sea en español, y el formato sea JSON, y el parámetro in igual a 1, porque solo me interesan los datos relacionados a dicho indicador. Después defino otra constante que se llama CEPAL endpoint, donde, bueno, aquí aplico una fstring, que es todo el endpoint, y dentro de la fstring pongo el indicador a consultar, que es esta constante que definí al principio. Finalmente vamos a testear el endpoint con esta celda de código que hice. Básicamente aquí ya estoy usando el módulo requests, el método get, para hacer una petición get al endpoint de la CEPAL con los parámetros que definimos anteriormente. Aquí quiero, como está en español, que me ponga el encoding en UTF-8. Después extraigo en formato JSON esto, CEPAL-data, body, el elemento body y el elemento metadata. Si ejecuto todo esto, como vemos, recibo una respuesta donde aquí, bueno, no se lee muy bien, pero ya obtuve el indicador 3390, que es distribución del ingreso de los hogares por deciles y área, y bla bla bla. Entonces aquí ya estamos comprobando
que nos pudimos conectar a la API de Cepal y descargar datos con los parámetros que ya expliqué. Esta explicación fue un poco más larga porque pues ya, vean lo que es consultar una API manualmente, lo cual es bueno aprender eso, pero yo sí diría que hace falta un desarrollo de un módulo de Python que permita abstraer la API de Cepal para que los economistas o científicos sociales en general puedan tener en Python una manera más fácil de acceder a estos datos. En fin, eso será tema para otro video. Vamos a continuar. Aquí están los metadatos, un ejemplo de metadatos mejor tabulados en el post. Y bueno, como podemos observar, hemos consultado y obtenido datos correctamente. Y estos datos podemos construir un data frame que nos permita calcular Gini. De la misma forma que anteriormente lo hicimos, vamos a crear una función para modularizar todo esto y obtener una abstracción que se llame deciles Cepal y podamos modularizar y reutilizar este código. Entonces agrego otra celda de código y voy a ir implementando y explicando esta función poco a poco. Primero defino una función que se llama deciles-Cepal, la cual recibe dos parámetros, endpoint de tipo string y params de tipo dict o de diccionario, y devuelve un tipo dataframe de pandas. Dentro de la función, lo primeritito que hago es la request get. Hago get al endpoint con los parámetros que haya pasado la función. Cambio el encoding de la respuesta a UTF-8 y extraigo los datos a JSON dentro de la variable data. Ahora, importé pandas para poder trabajar. Importé pandas dentro de la función como PD. Y ahora que ya tengo la respuesta en JSON de la API, quiero crear un data frame del elemento body, subelemento data, que es donde se encuentran los deciles de ingreso por tasa. Entonces, defino la variable deciles, que es un tipo data frame, y almaceno dentro de un data frame esto. Lo ordeno por dim 920, que es la columna donde están los ingresos, la tasa de ingresos. Entonces lo ordeno y ascendente true para que me lo dé todo ordenado. Y después renombro esta columna como tasa-ingreso para tener datos homologados. Finalmente, creo la columna tasa-ingreso, que aquí es simplemente, precisamente, obtener la tasa de ingreso entre 100. Aquí, estoy reescribiendo para que me lo dé en un rango de 0 a 1. Y finalmente, aquí renombro el index para que sean nombres y retorno el data frame deciles. Ya tenemos la función implementada y la podemos probar. Con este par de líneas definimos, en este caso, los deciles, Brasil 2018. Usamos la función deciles Cepal y ya habíamos definido Cepal endpoint, que es una constante, que es un string, y Cepal params. Y después, simplemente accedemos al data frame. Vamos a ver qué nos devuelve. Y precisamente aquí tenemos los deciles de ingreso, pero para Brasil, y ahora con datos de la Cepal homologados con el mismo formato. Aquí se muestra un poco distinto, pero es el mismo objeto, el mismo formato que con INEGI. Hemos homologado tanto la API de INEGI como la API de Cepal para nuestro algoritmo. Ahora, ahí dentro de mi post también tengo para Uruguay. Tengo aquí haría lo mismo, pero para Uruguay, entonces lo voy a implementar. En este caso, para indicadores Cepal 0, más bien quiero que sea el país, el índice 2, que es el ID de Uruguay. Después vuelvo a concatenar y a ajustar el parámetro members dentro de la request y guardo sobre la variable deciles UG 2018 lo que me devuelva la función deciles Cepal, y finalmente hago un print, que lo podría hacer sin print dentro de Jupyter Notebook. Vamos a ejecutar y ver qué pasa. Y listo, ahora tengo una columna, dos columnas, pero es una columna con las tasas de ingreso, pero para Uruguay con el mismo formato homologado. Y así también para México, ¿no? Pero esto lo voy a obviar, ya lo de México. Pero con esto ya estamos listos, ahora sí, para hacer el cálculo que nos interesa, que es hacer el cálculo del índice Gini.